El presidente Luis Abinader dio una entrevista en el programa de televisión El Show de Mediodía. Iván Ruiz, uno de los titulares de ese programa, le preguntó lo siguiente: señor presidente, ¿va a seguir la lucha contra la corrupción? Y el mandatario respondió de la siguiente manera: en una administración no necesariamente es negativa cuando aparecen casos de corrupción, sino es una señal de que no se está ocultando irregularidades. Preocúpate cuando en un gobierno no salen casos de corrupción, porque eso es lo que están tapando, afirmó el presidente. En ese sentido, aseguró que su gobierno trabaja tanto en la prevención como en la acción judicial. Y afirma el presidente: los casos nuestros los tratamos de prever y los que no se pueden los llevamos a la justicia. Y ahí, en ese espacio, presumió que había sido invitado a París, Francia, para que él hablara de anticorrupción. Pero hubo una pregunta que llamó poderosamente mi atención. Iván Ruiz le dijo: señor presidente, ¿lo han traicionado en este gobierno? ¿Lo han decepcionado? El presidente guardó silencio por unos 5 segundos, cambió su rostro y dijo: sí, me han traicionado y me han decepcionado. Se está refiriendo aquí, obviamente, a Santiago Jacín, que era el que manejaba uno de los sectores externos en la campaña del presidente, alguien quien aportó muchísimo a través de ese sector externo llamado Ola. Obviamente se estaba refiriendo a Hugo Veras, a Neney Cabrera, a otros diputados, regidores que han sido acusados por el gobierno norteamericano de llevar porquerías a los Estados Unidos. Gente que en su momento aportó en su campaña. Y así puede seguir apareciendo personajes que lo han traicionado. Lamentablemente, esa es la historia de este país. En algún momento, una persona que conoce de la historia de este país, que lo tiene muy bien estudiado, me dijo que Trujillo había dicho lo siguiente en una reunión, que de hecho en esa reunión estaba el papá de Alfonso Rodríguez, el director de cine, el cónsul, ¿no?, de Los Ángeles, y otros militares muy cercanos a Trujillo. Y ahí Trujillo, muy enojado, dijo: este país está lleno de chismosos, traidores y cueros. Así me lo dijeron. Ellos no se atreven a decirlo, ¿no? Pero a mí me lo confirmaron. ¿Qué ustedes creen de esa frase? Yo solamente les estoy compartiendo lo que me informaron, ¿eh? Y gente que conoce mucho. Y otras personas después que yo les comenté: mira, ¿Trujillo diría esto? Y me dijeron que sí. ¿A Danilo Medina lo traicionaron? ¿A Leonel Fernández lo traicionaron? ¿A Hipólito Mejía lo traicionaron? ¿O Hipólito Mejía traicionó? ¿Ustedes creen que es parte de esa misma idiosincrasia? En todo caso, esto sucede en todos los países del continente. En México es igual. En México es igual. Y lo digo porque conozco muy bien mi sociedad y conozco muy bien mi país. En Argentina, donde tuve la oportunidad de vivir casi 2 años, también es igual. Igualito.
En Colombia no se diga. También tuve la oportunidad de vivir en Colombia y es lo mismo. En Cuba yo no vi eso porque cuando yo vivía allá estaba el régimen de Castro en su máximo apogeo, estaba fuerte. Yo tenía 18 años cuando viví en Cuba y allá no existía nada de eso porque el primero que se oliera a traición lo mandaban traer y se lo llevaban y ya ustedes saben lo que hacían. En Cuba, en los años en los que yo viví, no podía haber más de 5 personas en una esquina de cualquier calle, de cualquier provincia, de cualquier pueblo, hablando, porque inmediatamente llegaban los policías, los militares de Castro y deshacían esa reunión. Ellos nos relajaban, por eso no había traición, porque nada más de olerlo, te llevaban. De chisme, sí, la sociedad cubana también es chismosa. De cueros también. En todos los países sucede lo mismo, pero esto llama mucho la atención porque es la primera vez que yo veo al presidente Luis Abinader decir en público, en un programa que se sigue viendo, en un programa, el Show de Mediodía, que lleva todos los años del mundo aquí. Yo creo que es el único programa que tiene más de 50 años que sigue al aire. Todos los demás, bueno, que pasen 50 porque Nuria también tiene sus años, pero no tiene tanto como el Show de Mediodía. De ese show, de hecho, de ahí salió Nuria y ahí salieron todo mundo, Freddy, bueno, hicieron o participaron en el Show de Mediodía. Jesús de Núñez del Risco, se me olvidó, un excelente presentador. Jackie Núñez del Risco. En fin, o sea, es una escuela, el Show de Mediodía es... Todos pasaron por ahí. Y que el presidente lo haya hecho en ese programa llama muchísimo la atención. Y esto es un mensaje. Hay que estar preparados porque vienen más traiciones. Mientras se vaya acercando el año electoral, van a aparecer traiciones. Recuerden que Hipólito Mejía es el dueño del PRM. Hipólito Mejía llevó ahí al presidente Luis Abinader. Acuérdense cuando lo puso también en la boleta con él, etcétera. Pero finalmente es Hipólito quien lo pone ahí. Sin la ayuda de Hipólito Mejía, Luis Abinader no sería presidente. Así de claro. Y el partido lo decide él. Lo arma Hipólito. Decide aplastar a Miguel Vargas para que se desapareciera el PRD, que ya está ahí. Ya nada más Miguel Vargas lo tiene ahí como una empresa privada para recibir millones cada año. Nada más para eso está. Pero Hipólito Mejía va a hacer todo lo que esté a su alcance para que su hija, Carolina Mejía, sea la candidata del Partido Revolucionario Moderno en el 2028. Si tiene que aplastar o traicionar a Luis, lo va a hacer. A David Collado y a todo el que se aparezca, porque él mismo lo ha dicho desde ahora. David Collado no le gana a mi hija. La intención de voto de una mujer está a 80 no sé cuánto. Y cada que tiene la oportunidad de decirlo en público, exalta el gran trabajo que está haciendo su hija en la alcaldía. Exalta que la señorita o la señora Carolina Mejía se despierta a las 4 de la mañana y se va a trabajar a las 5 y no para. Dice Hipólito Mejía que este país sí está preparado para tener una mujer presidente. ¿Ustedes creen eso? En unas tertulias que he tenido con diferentes personalidades de este país, me han dicho lo siguiente, a ver si ustedes están de acuerdo. Mexicano, me han dicho así porque no se cansan de decirme mexicano, México, por más que les digo, por lo menos díganme charro bachatero, porque me siento más orgulloso y más feliz de que me nombren así. Este país, eso es lo que me han dicho, abogados, políticos, doctores, en tertulias en las que yo participo. Este país no está preparado para tener presidentes muchachos ni mujeres. Es decir, refiriéndose a Omar Fernández y a Carolina Mejía.
Entonces, el presidente Luis Abinader está trabajando para pasar a ser el mejor presidente que ha tenido este país, dice él. Ya sabemos que no, pero ese es su legado, eso es lo que él tiene en su cabeza, eso es lo que está haciendo todo su equipo de asesores, implementando estrategias para que los próximos 3 años, y grabando todo, documentando todo, exaltando todo, haciendo cortometrajes sobre todo lo que tiene que ver con la frontera, lo que tiene que ver con la justicia independiente, para que eso no se le olvide a la sociedad. Y como en este caso de la entrevista, que lo dijo muy claramente, yo he blindado la Constitución para que nadie mueva a la procuradora, para que la procuraduría sea independiente, para que la justicia sea independiente. Y la he blindado para que nadie vuelva otra vez al gobierno de los expresidentes que han pasado. Recuérdense que si Abinader quiere volver a ser presidente, tiene que modificar la Constitución, pero al mismo tiempo habilita a Danilo Medina y entonces no. Pero bueno, entonces Hipólito Mejía puede hacer de las suyas otra vez. Si con toda facilidad se buscó un pleito con Miguel, deshizo el PRD, jaló a todos esos para acá y está aferrado, encaprichado en que su hija sea presidente, puede traicionar a cualquiera dentro del PRM. Y Luis Abinader todavía no tiene un delfín, todavía no saca a ese sucesor, y no lo va a hacer por ahora. Y todo el mundo maneja a Yayo Sanz Lobatón como su delfín, porque este país es tan pequeño y ese gremio, y todo el mundo sabe que Yayo Sanz Lobatón, exdirector de aduanas y ahora ministro de Industria y Comercio, es muy amigo personal de Luis Abinader desde hace algún tiempo. Le ha dado toda su confianza, lo puso duró 5 años Eduardo Sanz Lobatón como director de aduanas. Yo pensé que nunca lo iba a quitar de ahí, por el trabajo que estaba haciendo. Que dicho sea de paso, Eduardo Sanz Lobatón dijo que nunca en la historia de esa institución de aduanas se había recolectado más de 30,000 millones. Y yo me pregunto, ¿dónde está ese dinero? Porque después de que hizo ese anuncio, 30,000 millones de pesos en un año, el presidente Luis Abinader no se cansaba de pedir dinero prestado a bancos internacionales. Si aduanas no sabe cuánto va a recibir, porque podrás hacer una estimación de lo que sabes que viene cada mes, de lo que importan las empresas, etcétera, pero a ciencia cierta no vas a saber. Tanto que él se sorprendió diciendo eso. Nunca imaginamos si esta institución nunca había recaudado tanto dinero en impuestos. Entonces, como el gobierno no contaba con esos 30,000 millones, ¿por qué el presidente siguió pidiendo dinero? Son 30,000. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¿En qué se invirtió? Y hay muchas preguntas que hacerle. Pero bueno, entonces, no se ve claro todavía. Hay que esperar a ver cómo va a reaccionar Hipólito Mejía cuando Luis Abinader haga oficial quién es su sucesor. Yo quiero ver esa cara. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.